Abran sus Biblias en Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9. Vamos a recorrer este capítulo completo en lo que tiene que ver con acercarnos a la palabra de Dios en esta tarde, en esta tarde ya. Y entonces quiero pedirles que mantengan su Biblia abierta allí en el capítulo 9 de Mateo, bajo el título Evangelio Integral. Vamos a pensar en esta mañana tarde, respecto del Evangelio Integral. Cuando se nos habla o cuando se nos recuerda, ¿verdad?, respecto de la misión de la Iglesia o la tarea de la Iglesia, generalmente viene a nuestra mente Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que conocemos todos generalmente como la Gran Comisión. Sin embargo, esta comisión que el Señor Jesucristo dejó para su Iglesia, y obviamente también dejó para cada uno de nosotros, cuando uno revisa a través del tiempo cómo esto ha ido evolucionando, podemos llegar a algunas conclusiones de que en muchos aspectos la evangelización, la misión de la Iglesia la hemos ido reduciendo. Y la hemos ido reduciendo simplemente a la comunicación verbal, a la comunicación oral del Evangelio. Históricamente se ha considerado que un creyente, hombre o mujer, como cada uno de nosotros que tenemos ya a Jesucristo en nuestro corazón, cumplimos con la misión, cumplimos con lo que Dios nos pide de llevar el Evangelio a otras personas, siempre y cuando hablemos oralmente, permítanme reiterar esto, verbalmente, acerca del mensaje de Jesucristo a otra persona. Y es por eso de que a mí me da también la impresión de que hay muchos creyentes que se sienten frustrados, que se sienten que no están cumpliendo con la misión de Jesucristo, cuando les cuesta tanto a veces poder verbalmente, oralmente, hablar a otros acerca de Jesús. Entonces, en este aspecto de lo que tiene que ver con el Evangelio Integral, quiero invitarles en esta mañana a que pensemos en algunas preguntas. Como ustedes saben, generalmente coloco un par de preguntas para que nos ayuden en nuestra búsqueda de la respuesta de la palabra de Dios sobre este tema. Y las preguntas son varias. Una, primero, ¿cómo fue el ministerio de Jesús? ¿Cómo fue el ministerio de los apóstoles? ¿O cómo fue el ministerio de la Iglesia Apostólica? ¿Verdad? Esta misma pregunta podemos hacerlo a estos tres principales participantes de la misión: Jesús, los apóstoles y la Iglesia Apostólica. ¿Cómo fue el ministerio de ellos? Ahí tenemos un reflejo que pudiese ayudarnos en este tema de entender qué es la evangelización. Segunda pregunta, ¿se agota la transmisión del Evangelio en la comunicación oral de este? ¿Termina la transmisión del Evangelio, se reduce la transmisión del Evangelio solamente a comunicarlo verbalmente? ¿De qué otras formas se puede compartir el Evangelio de Jesucristo? ¿Habrán otras formas? ¿O es solo una forma de transmisión verbal, de expresión oral, ¿verdad?, de hablarle simplemente a otra persona? ¿Y por qué es necesario retomar, y esta es una frase importante, la forma original de entregar el Evangelio a esta sociedad? ¿Verdad? Imagínense lo que estamos diciendo. Retomar la forma original de 2000 años atrás para aplicarlo a esta sociedad del siglo XXI en el cual estamos viviendo. ¿Por qué es necesario hacer ese viaje de descubrir cómo era compartido el Evangelio en aquel tiempo y aplicarlo a este mundo del siglo XXI en el cual estamos viviendo? Entonces, junto con buscar estas respuestas a estas preguntas, quiero aclarar desde un inicio de que nadie pretende con esto eludir la transmisión verbal del Evangelio. No es posible eludirla, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios debe ser transmitida a través de palabras humanas
a otros seres humanos como nosotros. Por lo cual, el Evangelio transmitido verbalmente debe estar contenido en la evangelización. Pero lo que quiero que veamos en esta mañana es que pareciera ser que hay algo más todavía que podemos hacer y no solo transmitir verbalmente el Evangelio de Jesucristo. Vamos a mirar entonces el ministerio de Jesús. Y este capítulo número 9 contiene una síntesis, yo diría, del Evangelio de Jesucristo. Miremos lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, en primer lugar. Dice que subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: «Este hombre blasfema». Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Y encontramos entonces acá, ¿verdad?, una primera acción de Jesucristo, que uno la ve repetida reiteradamente en los evangelios, y que tiene que ver con salvar a un hombre, porque le perdona sus pecados, y tiene que ver también con sanar a un hombre que estaba afectado de una enfermedad que le provocaba la parálisis. Luego de eso, el Evangelio nos narra otro aspecto del ministerio de Jesús. Dice que al irse de allí, seguidito, ¿verdad? Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, es decir, entra a la casa de Mateo, a su hogar donde él vivía, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y acá tenemos otra forma, ¿verdad?, en que Jesucristo cumple su ministerio, en que Jesucristo evangeliza. Ya no solamente sanando a un hombre, ya no solamente perdonando los pecados de un hombre que está enfermo, sino que ahora acercándose a Mateo, a este hombre que era un despreciado recaudador de impuestos, y come en su casa junto con otros recaudadores de impuestos, a los cuales los judíos en aquel tiempo, ¿verdad?, abominaban y consideraban pecadores, marginales de la sociedad, que no tenían ni siquiera cierta forma de acercarse a ellos como raza pura, elegida por Dios, y sin embargo Jesucristo, lo grafico de esta manera, extiende su manto sobre Mateo, ¿verdad? Va más allá de las fronteras y acoge a este hombre que por todos los judíos era despreciado. Jesús hace eso, lo vemos aquí en este ministerio, en su ministerio, en este capítulo número 9. Sigue diciendo el capítulo 9 de Mateo que un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Y encontramos aquí a Jesús ahora atendiendo una duda teológica, una duda bíblica, ¿verdad?, respecto del procedimiento correcto que se debe tener
a la luz de la palabra del Señor respecto a este tema. Y Jesús les contestó. Les dice, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Y acá vemos otra faceta del ministerio evangelizador de Jesucristo. Ahora, ¿verdad?, respondiendo una pregunta profunda, una pregunta teológica, que estos hombres, discípulos de Juan, vinieron para preguntarle con absoluta honestidad. Y mientras le decía esto, sigue narrando el capítulo 9, mientras le decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, imagínense esa escena, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué impresionante es esto. No sé si usted logra impresionarse con esto, pero imagínese un padre que su hija fallece, y sin embargo él viene, se arrodilla delante de Jesús. Ojo con esto, es un dirigente judío, es un dirigente de la sinagoga, ¿verdad? Es uno de aquellos hombres que prácticamente todos rechazaban el ministerio de Jesucristo, porque rompía las estructuras que la religión judía tenía, y sin embargo, en esta desesperación que este hombre tiene, viene delante de Jesús, se arrodilla delante de él y le dice, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús, dice la Biblia, se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. Y mira lo que pasa, en esto, en ese camino, en ese ir hacia esa tarea que él debía cumplir, en ese caminar hacia el hogar de aquel hombre donde su hija había muerto, en esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Y esta mujer pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Y Jesús, como Dios y saber todas las cosas, se dio vuelta y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Qué impresionante, ¿verdad? En este ir, en este caminar hacia un lugar, en este avanzar hacia la casa de este hombre que estaba sufriendo la muerte de su hija, algo sucede, ¿verdad? Y Jesús sana a esta mujer que por muchos años padecía de esta enfermedad. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente, versículo 23, y vio a los flautistas y al alboroto de la gente, les dijo, váyanse. La niña no está muerta, sino dormida. Y yo me imagino la cantidad de risas, de carcajadas, ¿verdad?, de burlas que sin duda Jesús recibió en ese instante. Entonces empezaron a burlarse de él. Con esa frase lo grafica Mateo. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella nación. La que estaba muerta había resucitado, ¿verdad? Los que se rieron tuvieron que guardar la risa, los que se burlaron tuvieron que guardar silencio. Se había provocado un milagro sobrenatural. Una niñita que estaba muerta, Jesús vino, habló, le tocó, la tomó de la mano y la niña recobró la vida. Al irse, mire cómo Juan va hilando los temas, ¿verdad? Al irse, no es en otra oportunidad, sino que al irse de allí, 2 ciegos lo siguieron. Lo más seguro es que estos ciegos escucharon lo que había pasado, gritándole,
ten compasión de nosotros, hijo de David. ¿Cómo gritarían estos hombres? ¿Verdad? Porque estaban experimentando la ceguera. Y cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Qué pregunta de Jesús, ¿verdad? ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Y mientras ellos salían, le llevaron un mudo, endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos, otra vez, ¿verdad? Aparecen siempre los fariseos, pero los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Eso nos narra la historia de este pasaje del capítulo 9 de Mateo. Y termina diciendo que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Toda necesidad humana era atendida por Jesús. En este capítulo, amados hermanos y hermanas, observamos las diversas formas, las diversas facetas del ministerio de Jesucristo. En general, así fue su ministerio. Cuando uno lee los evangelios, ¿verdad? Hay diversas experiencias que allí se cuentan, pero el ministerio de Jesucristo fue así. El ministerio de Jesucristo fue más o menos como lo resume Mateo capítulo 9, que acabamos de mirar así rápidamente. Jesús atiende a quienes sufren enfermedad. Jesús obra sobrenaturalmente en el perdón de pecados y en la sanidad de este hombre paralítico. Se preocupa, como dijimos hace un rato, de un despreciado, de un marginado de la sociedad, como era Mateo. Lo llama a estar con él, entra en lo íntimo de su hogar y de su vida, y eso sin duda que impacta la vida de Mateo. Muestra que el reino de Dios está aquí al liberar del gobierno espiritual a un hombre que estaba atribulado por un demonio. Comparte una enseñanza profunda con los seguidores de Juan y muestra toda su misericordia sobre una temerosa mujer que sufre una larga enfermedad y le sana. Incluso muestra su poder sobre la muerte al resucitar a una chica que estaba muerta. Cuando Jesús multiplica el pan y los peces, recordemos esa historia ya en el libro de Juan, ¿verdad? Cuando calma la tempestad en medio del mar, cuando se conmueve y llora por la muerte de Lázaro, en todas aquellas oportunidades y muchas otras vemos a Jesucristo desarrollando una acción común. Atiende toda necesidad humana. Atiende lo que la gente necesita, ¿verdad? Se preocupa por lo que la gente está viviendo y atiende su necesidad. Este mismo patrón, este mismo modelo lo encontramos en el ministerio de los apóstoles y de la iglesia apostólica. Ustedes recordarán cuando Pedro y Juan van al templo para orar, dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Y cuando llegan cerca del templo, en las puertas del templo había un hombre. Y en esas puertas del templo, ¿verdad?, estaba este hombre pidiendo limosna. Y Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se produjo el milagro, otra vez obrado por Jesús. La Biblia dice de que partían el pan con los necesitados, que compartían las bendiciones que ellos tenían para todos aquellos que estaban necesitados.
Y Hechos 2:46 al 47 quizás grafica todo esto con esta frase cuando dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo, ¿verdad? Y el Señor añadía los que iban a ser salvos. ¿Ya? La iglesia tenía favor o hacía bien a todo el pueblo. Y el Señor añadía. La iglesia hacía el bien, la iglesia se preocupaba, la iglesia atendía las necesidades de la gente y Dios obraba en sus corazones para aquellos que debían ser salvos. Nuestras iglesias, amados hermanos y hermanas, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Nuestras iglesias, en general, están llenas de ministerios. Tenemos el ministerio de oración, el ministerio de misericordia, el ministerio de misiones, el ministerio de evangelismo. Hay iglesias que tienen más de 30 ministerios. Y a mí me da la impresión que esto ha provocado una errónea comprensión y acción de lo que debemos hacer como iglesia. Pareciera ser que algunos tienen que dedicarse a la oración, pareciera ser que algunos tienen que dedicarse al evangelismo, pareciera ser que algunos tienen que dedicarse a la misericordia, pareciera ser que algunos tienen que preocuparse de las misiones, ¿verdad? Y cuando miramos el ministerio de Jesús y cuando miramos el ministerio de la Iglesia Apostólica, todos ellos se preocupaban de todo. Todos ellos se preocupaban de todo, ¿verdad? No había gente dedicada exclusivamente a la oración, u otros dedicados exclusivamente al evangelismo, u otros dedicados exclusivamente a las misiones, o a la misericordia, o a cualquier otra cosa. Todos se preocupaban de todos. Entonces, la subdivisión ha redundado en una debilidad y en una errónea comprensión de lo que significa ser un hijo o una hija de Dios, de lo que significa ser iglesia en el tiempo actual. Estamos recordando 38 años de trayectoria que esta iglesia acá tiene en Iquique. Y es importante entonces este tema mirando hacia el futuro, porque toda esta subdivisión que la iglesia ha tenido para atender muchas veces ciertas necesidades, ¿verdad? Finalmente lo que ha provocado es que nos ha alejado de las necesidades vitales de esta sociedad. Se ha enfatizado tanto la transmisión oral del Evangelio, que todos los demás aspectos de la misión cristiana, de la evangelización, han quedado relegados o son de segundo orden, o es tarea solo de un grupo pequeño de personas. Peor aún, se sostiene que lo esencial es la evangelización. Y esta evangelización entendida solo como una comunicación oral. De esta forma, entonces, hemos reducido la verdadera evangelización, ¿verdad? La hemos transformado solamente en comunicar oralmente el evangelio a otras personas, pero los otros aspectos, como los que vemos en la vida de Jesús, de atender a los enfermos, de preocuparse por los necesitados, de proveer pan y comida a aquellos que tienen hambre, de atender esa necesidad profunda de esa mujer que hasta temerosa se acerca ante Dios, ¿verdad? Ante Jesús. La iglesia ha dejado aquello, hemos abandonado aquello y creemos que solamente podemos evangelizar transmitiendo oralmente el evangelio. Y lo que quiero que veamos ahora, a la luz de esto mismo que hemos revisado, es cuán potente es el evangelio completo. Cuán potente es que nosotros podamos imitar a Jesucristo, imitar a los apóstoles, imitar a la iglesia apostólica, ¿verdad? Que de manera completa compartieron el evangelio de diversas maneras y el Señor añadía los que iban siendo salvos a través del tiempo. Cuando el paralítico es sanado, si usted recuerda, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios. Se divulgó su poder y su autoridad en los alrededores. Cuando se produce la multiplicación del pan y de los peces, por allá en Juan capítulo 6, Juan nos relata que mucha gente seguía a Jesús al ver las señales y sanar a los enfermos, ¿verdad? Porque cuando algo sobrenatural sucede, cuando la sobrenaturalidad de Dios es evidente de cualquier forma,
eso llama la atención, eso atrae a la gente, ¿verdad? Eso les presta curiosidad. En medio de esta situación, cuando Jesús multiplica el pan y los peces, Jesucristo hace una de sus declaraciones más extraordinarias y más difíciles de entender. Quizás para nosotros que han pasado ya 2000 años después que Jesús dijo esto, es posible de que no nos llame la atención. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, quisiera pedirle por favor que pueda apagarlo, ¿ya? Ya se pudo. ¿Es posible que puedan apagar el equipo? O que le avisen por favor, porque se escuchan voces de niños, ¿ya? En medio de esta situación, reitero, en que Jesús multiplica el pan y los peces, Él hace una declaración muy compleja de entender, muy difícil de entender para la gente de aquel tiempo y quizás también para nosotros. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y añade, ¿verdad? Después de haberlos alimentado, dice, yo soy el pan de vida. Y dice, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este pan que baja del cielo, el que come de él, no muere. Y añade, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. No sé si los colocamos en el lugar de los hombres y mujeres que estaban escuchando en aquel tiempo, ¿verdad? Cuán difícil hubiese sido entender esto que Jesús decía si primero Él no hubiese saciado sus estómagos, si primero Él no hubiese llenado sus estómagos con alimentos. Pareciera ser que luego que proveyó el alimento físico, ¿verdad?, que luego que atendió sus necesidades, los corazones de estos hombres y mujeres estaban listos para oír una verdad tan profunda, tan maravillosa y tan difícil de entender como esta que Jesús dice. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Yo soy el pan vivo. Yo soy ese pan, ¿verdad?, que si ustedes lo comen, nunca más van a tener hambre. Yo soy ese pan que si ustedes lo comen, nunca más volverán a tener sed. Qué difícil de entender, si es que no hubiese habido una aplicación concreta o práctica en donde Jesús primero sacia sus necesidades materiales que ellos tenían. La potencialidad del Evangelio completo. ¿Ha escuchado alguna vez esta frase? ¿Necesitamos salvar almas? ¿La ha escuchado? ¿Verdad? Esto se usaba mucho antiguamente cuando se decía de que el Evangelio consistía en salvar las almas de las personas. Y yo quisiera que nos preguntáramos, ¿qué es un alma? ¿Qué es un alma? ¿Verdad? El alma es parte de una persona, es su parte espiritual, pero no es la persona completa. Entonces, debiéramos preguntarnos, ¿en realidad lo que necesitamos como iglesia es salvar almas? ¿En realidad lo que necesitamos como personas, como iglesia, como hijos de Dios en este tiempo, es preocuparnos de las almas? ¿O tenemos que preocuparnos de la persona de manera completa? Las personas también tenemos una parte física. Las personas también tenemos una parte emocional. Tenemos una parte psicológica. Hay una parte mental. Y todo nuestro ser, y Pablo lo grafica también en esta idea, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Todo nuestro ser requiere ser alcanzado por el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Las personas nos involucramos en temas de familia, de relaciones con otras personas, de finanzas, de trabajo, de salud o de enfermedad, de diferentes estaciones de la vida. Pasamos por diferentes estaciones de la vida, ¿verdad? El nacimiento, la niñez, la adolescencia, la juventud, el matrimonio, la vejez y quizás otras más. Y lo que suceda en esas áreas o lo que suceda en estas estaciones de la vida afecta a lo que somos. Afecta a lo que somos. Entonces no es solamente el alma, no es solamente la parte espiritual. Cuando nos hacemos una herida en un dedo, todo nuestro ser, ¿verdad?, se afecta. Cuando tenemos alguna crisis de familia, cuando tenemos alguna crisis, ¿verdad?, en nuestras estaciones de la vida, ya sea niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor, toda la vida de esa persona se afecta.
Cuando alguno de nosotros o la iglesia dice que es tarea de la iglesia salvar almas, en el fondo lo que estamos diciendo es que no nos interesa la persona, o a lo mejor es eso lo que y posiblemente es eso lo que la persona escucha. La iglesia está interesada en mi alma, pero no está interesada en mí como persona. Peor aún, en este tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que concluye de que la iglesia más bien está interesada en el tema de la economía, en que ellos sean proveedores económicos para la iglesia, pero que la iglesia no está realmente interesada en la persona. No sé si logro darme a entender, pero lo que quiero decir es que cómo la iglesia a través del tiempo ha distorsionado lo que es el evangelio completo. Y hemos reducido el evangelio, ¿verdad?, a tal punto de que en el fondo lo que estamos diciendo es que no estamos atendiendo a la persona completa en su necesidad. Y entonces nos embarcamos en la transmisión oral del evangelio, hablando de la vida abundante que se puede tener en Cristo, pero sin considerar la situación que esa persona está viviendo, ¿verdad? Y comenzamos a hablar respecto de esa vida abundante que hay en Jesucristo, pero sin considerar, reitero, la situación puntual que esa persona puede estar viviendo en algún momento determinado. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo se puede hablar de vida en abundancia donde hace falta amor y por lo tanto falta el pan? ¿Cómo hablar de vida en abundancia? ¿Ya? ¿Cómo se puede hablar de vida en abundancia en una sociedad donde no hay hambre ni sed de justicia, que es lo que vivimos hoy día en nuestro país y en todo el mundo, ¿verdad? Y por lo tanto no se satisfacen las necesidades básicas de las personas. Y nosotros hablamos de que en Cristo hay vida en abundancia. ¿Cómo hablar de vida en abundancia si eso no está? ¿Cómo se puede hablar de vida en abundancia donde hay dolor por la enfermedad, donde hay dolor por el abuso, donde hay dolor por el maltrato, donde hay dolor por tantas cosas que las personas piden? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, el apóstol dice lo siguiente: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, y mira la pregunta que hace Juan, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, con cuánta ternura Juan habla, ¿verdad? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, dice la palabra del Señor. La ruptura de la vida de una persona en esta sociedad, amado hermano y hermana, no se corrige con una acción meramente espiritualista, que pone el énfasis en la comunión con Dios y desconoce las necesidades físicas, psicológicas y materiales que la gente tiene. Recuerdo que por varios años trabajé como profesor en una escuela con muchas carencias económicas. Los niños que asistían a esa escuela prácticamente iban al colegio no porque querían aprender, no porque necesitaban aprender. Los niños iban a ese colegio porque en ese colegio había comida. Se les daba desayuno y se les daba almuerzo. Y uno se daba cuenta, ¿verdad?, que los niños iban a aquel lugar porque necesitaban saciar una cuestión elemental en la vida de toda persona, que es el alimento. Y era imposible que los niños pudiesen entrar a tratar siquiera de aprender algunas cuestiones que la escuela debe desarrollar si en su estómago había un llamado que estaba diciendo: necesito comida. Amado hermano y hermana, es imposible que la gente pueda escuchar de la vida abundante de Jesucristo cuando diferentes áreas de su vida están gritando: tengo hambre de esto, necesito tal cosa, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sufriendo, esto es lo que me está afectando. Hay que estar presente, hay que estar con la gente. No basta solamente hablar del amor de Dios en Cristo Jesús, hay que vivir ese amor de Dios, ¿verdad? Jesucristo lo hizo así, Jesucristo estuvo presente, Jesucristo tuvo proximidad, Jesucristo se identificó con ese mundo roto y con ese mundo dolido.
La iglesia entonces también requiere recuperar esa compasión que vivió Jesús y los que formaron la iglesia apostólica. Ante las tremendas necesidades de la gente en sus diversas áreas, la iglesia debe hacerse responsable ante ellas, buscar la forma de mitigar aquello con el poder sobrenatural de Dios y finalmente así proclamar un evangelio integral. Sin hacer eso, no tenemos derecho a proclamar. Y cuán importante, ¿verdad?, es decir, de que Jesucristo se ganó ese derecho a la proclamación. ¿Por qué la gente lo escuchó? ¿Por qué la gente fue capaz de sentarse y escuchar a ese Jesús que les dijo, yo soy el pan de vida? ¿Por qué la gente fue capaz de escuchar ese mensaje, entre comillas, teórico, ¿verdad?, que Jesús estaba compartiendo? Porque antes había estado con ellos, porque antes les dio comida, porque antes los sanó, porque antes atendió a esa mujer que por 12 años no había encontrado sanidad, porque antes fue capaz de cruzar la frontera y acercarse a Mateo, a quien todos despreciaban. Nadie quería juntarse con Mateo, Jesús se juntó con Mateo. Nadie quería estar con ese pecador, Jesús entró en su casa y comió con él. Cruzó la frontera. Y cuando cruzó la frontera, entonces Mateo estuvo listo para escucharlo. A tal punto que hasta uno de sus evangelios tenemos en la palabra del Señor. Si Jesús no hubiese cruzado esa frontera, no tendríamos este evangelio de Mateo en la palabra de Dios. Pero Jesús lo hizo. Y la pregunta es, ¿y por qué la iglesia, por qué tú y yo hemos dejado de hacerlo? ¿Por qué hemos reducido tanto el tema de la evangelización, dejándolo solamente en compartir, ¿verdad?, las verdades acerca de Dios, pero desatendiendo las necesidades que la gente tiene? No basta solo hablar, amado hermano, entonces. Pareciera ser que la conclusión es esta, ¿verdad? No basta solo hablar. Y si no basta solo hablar, eso debe tener consecuencias prácticas en la vida de la iglesia. Si no basta solo hablar, entonces no es suficiente un curso sobre técnicas de evangelización. Recuerdo de que cuando era joven, una de las cosas que aprendimos fue las 4 leyes espirituales, ¿verdad? Y una técnica para evangelizar. Y no está mal aprender esa técnica, pero solo la técnica evangelística no me alcanza para llevar el evangelio. No basta solo hablar, ¿ya? Si no basta solo hablar, entonces no es suficiente, no alcanza tampoco que desarrollemos campañas evangelísticas o campañas de evangelización. Si no basta solo hablar, entonces no es suficiente repartir tratados, predicar por la radio o la televisión, porque se requiere mucho más que aquello para llegar con la palabra de Dios, sobre todo a la sociedad en la cual hoy día vivimos. Definitivamente no es suficiente. Hace falta mucho más que eso para alcanzar a esta sociedad que mira, ¿verdad?, con desconfianza lo que la iglesia es. Nuestra sociedad, amados hermanos, está llena de paralíticos. Nuestra sociedad está llena de muchos despreciados como Mateo, muchos temerosos como la mujer con flujo de sangre, muchos sordos, muchos ciegos. Hay muchos que tienen hambre literal, hay otros que lloran padeciendo necesidades emocionales. Hay muchos viviendo crisis de familia y de relación. Hay otros tanto destruidos y atados en los vicios del mundo de hoy. Hace un par de días, y me parece que Verónica también lo dijo, no sé si en una reunión de oración o no, cerca de donde está ubicado el templo nuestro, hay un chico que intentó suicidarse en un edificio, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿cuántos adolescentes hay en esta ciudad viviendo cosas similares? ¿Cuánta gente hoy día, verdad, en nuestra ciudad está viviendo momentos tan complejos? Todos ellos, sin duda alguna, necesitan del maná que bajó del cielo. Necesitan de Jesús y del amor concreto del pueblo de Dios para saciar el hambre que ellos tienen. Porque tienen hambre, porque tienen necesidad. Como pueblo de Dios debemos entender que no basta observar la realidad y hacer un buen diagnóstico de esta realidad. En el Evangelio de Lucas se nos narra la triste e impactante historia del buen samaritano.
En ella, ¿verdad? Los religiosos de la época vieron el dolor de este hombre, vieron a este hombre tendido en el camino y sin embargo siguieron de largo. Miraron para el lado. No fueron capaces de traspasar las fronteras religiosas y atender la necesidad humana de ese hombre. El dolor y las aflicciones de esta ciudad está frente a nuestros ojos y es por eso que está la pregunta allí. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos celebrando 38 años de vida como iglesia, pero aquí está esta ciudad, con sus dolores, con sus llantos, con su hambre, con sus temores, ¿verdad? Con tantas cosas que la gente padece. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos de largo? ¿Seguiremos de largo? La gran crítica de muchos jóvenes y de muchos adolescentes hacia la iglesia es que ésta se ha alejado de las reales necesidades de las personas y pareciera estar más interesada en los recursos financieros de la gente que en lo que la gente realmente está necesitando. Nos hemos metido en nuestros templos, nos hemos metido en nuestras estructuras, estamos viviendo en una burbuja y no articulamos respuesta, ni menos extendemos los brazos para acoger a los necesitados que deambulan en nuestra ciudad. Hay una sociedad, y termino con esto, que grita su dolor y no la vemos ni la escuchamos. El Evangelio, amado hermano y hermana, es más que transmisión oral de un mensaje. Es más que solo palabras. Es amor práctico, es amor concreto, es amor desinteresado, es el amor de Dios en acción. Por eso un par de domingos atrás hablaba, ¿verdad?, de la sencillez de la misión. Cuando ese hombre que fue sanado por Jesús, tocando sus ojos con barro porque era ciego, lo único que él podía decir es: yo era ciego y ahora veo. La sencillez de la misión. La sencillez de la misión no es que tengas un mensaje elaborado teológicamente para evangelizar, sino que simplemente puede ser tocar a otro, orar por otro, acompañarlo, escucharlo, proveer un poco de pan, ¿verdad? Estar con aquellos que están sufriendo alguna necesidad. Eso es evangelismo. Eso es compartir el amor de Dios. Y lo que la gente requiere hoy día es escuchar de manera concreta, es percibir de manera real, ¿verdad?, que el amor de Dios está para con sus vidas. Hay tantas personas sufriendo hoy día soledad, sufriendo el estrés, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia, sufriendo tantas necesidades que hay en las familias, y nosotros como iglesia nos cuesta tanto conectarnos con ellos para poder expresarles el cariño y el amor de Dios. Mateo dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Todo. Dios puede hacerlo todo. Jesús puede alcanzarlo todo. Jesús puede responder a aquellas preguntas existenciales de un adolescente que se quiere suicidar. Jesús puede atender la dificultad que puede estar viviendo un matrimonio donde por una u otra razón todo se ha quebrado. Jesús puede reconstruir aquello. Jesús puede atender la soledad de ese hombre mayor que está viviendo enfermo, ¿verdad?, y que está experimentando lo que significa la vejez. Jesús puede sanar aquello. Jesús puede alcanzar el corazón, las emociones, el aspecto psicológico de aquellas personas que requieren ser atendidas en aquello. A eso está llamada la iglesia. A eso estamos convocados nosotros hoy día. A acercarnos, a palpar, a tocar a los despreciados de esta sociedad, para que a través de nuestro toque humano puedan experimentar el toque divino de Jesucristo. Porque cuando tocamos a alguien, cuando bendecimos a alguien, abrimos la puerta de ese corazón para que pueda escuchar la voz de Dios. El pasaje dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y termino, amado hermano y hermana, diciendo lo siguiente.
No es posible hacer esto si primeramente nosotros, como hijos y como hijas del Señor, no nos reconectamos con Dios para que todo su poder fluya a través de nosotros, para que todo su poder, ¿verdad?, fluya a través de nuestras vidas, para que podamos mirar con los ojos de Jesús y ver la necesidad de la gente. Quizás no estamos viendo la necesidad de la gente, ni nos estamos animando a acercarnos a ellos porque hemos perdido nuestra comunión con el Señor. Es por eso que les estamos invitando a que usted también se una a este plan de la iglesia de resetearnos, de reiniciarnos con el Señor, ¿verdad? De volver a esa comunión profunda con Él. Porque cuando retomamos esa comunión profunda con Dios, sin duda alguna que Dios nos va a mover. Vamos a ver con los ojos del Señor, vamos a sentir con el corazón de Jesús, vamos a actuar y a movernos en fe, ¿verdad?, con ese amor concreto que Dios tiene para el ser humano. La sencillez de la visión, hablamos hace un par de semanas anteriores, y hoy día entonces estamos hablando de este evangelio integral, de este evangelio que alcanza todos los aspectos de la vida de la persona, y que Dios nos ayude entonces a que podamos ser ese tipo de hombre y de mujer que el Señor quiere usar en medio de este tiempo para llevar su evangelio a tantas personas necesitadas, a tantas familias necesitadas que hay en nuestra ciudad. Oremos al Señor para que entonces podamos disponernos en sus manos y Dios pueda guiarnos en lo que hemos de hacer. Amado Señor, te agradecemos en esta mañana, en primer lugar, por el ejemplo tuyo para nosotros. No estamos hablando de una teoría, no estamos hablando de una idea filosófica. Estamos mirando el modelo de un hombre como Jesús, que caminó entre nosotros, que se arriesgó a cruzar fronteras y buscó atender la necesidad de los más desvalidos, de los que estaban más lejos, de los más despreciados, de tantos que los mismos religiosos ni siquiera veían, Señor, en medio de su religiosidad. Y queremos pedirte en esta tarde que tú nos perdones cuando quizás como iglesia también hemos hecho lo mismo. Hemos dejado de ver, hemos dejado de sentir, hemos dejado, Señor, de darnos cuenta de lo que significa el verdadero amor tuyo puesto en práctica, tendiendo puentes hacia aquellos que están lejos. Y te pedimos en esta mañana, Señor, en esta tarde, que tú nos permitas mirar con tus ojos esta ciudad. Que nos permitas mirar, Señor, con el amor tuyo, la necesidad humana que hay en esta ciudad. Mirar nuestros vecinos, mirar, Señor, nuestros compañeros de trabajo, mirar nuestras familias. Señor, ¿cuántos de ellos lejos de ti? Sin luz, sin esperanza, más bien viviendo en una sociedad desesperanzada. Señor, es por eso que queremos rogarte que tú nos ayudes a reconectarnos contigo. Porque en la medida en que nos apeguemos a ti, que nuestro corazón se apegue a tu corazón, Señor, nuestro corazón latirá con ese amor y ese fervor que tú tienes para el ser humano de este tiempo. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo que rompas toda desidia que el enemigo ha instalado en nosotros. Señor, que rompas esa religiosidad que el enemigo ha instalado en la iglesia, Señor, y que la tiene atada, amarrada y no la deja moverse hacia un mundo que llora, hacia una sociedad que nos grita, Señor, y que nos pide que efectivamente nos acerquemos a ella porque tienen hambre y tienen, Señor, sed que solamente Jesús puede saciar y que solamente tu palabra puede satisfacer. En el nombre de Jesucristo, rompe aquello. Y es por eso que queremos iniciar este proceso de búsqueda intencionada contigo, Señor, para que trabajes en nuestras vidas y nos impulses a cumplir tu propósito en medio de este tiempo. Amado Señor, te pedimos en esta mañana que obres en nuestra vida y en nuestro corazón. Y al mismo tiempo, Señor,
quiero rogarte en esta hora que tú atiendas cada necesidad de cada familia, de cada hogar, de cada hermano que vive momentos complejos en el día de hoy. Nos acordamos del hermano José, Señor, que tú le toques, que tú obres, que tú le sanes. Tú tienes poder para hacerlo. Señor, tú tienes poder para sanar la vida del hermano José y restaurarle su salud. Y en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú extiendas tu mano sobre él y le restaures. Te pido, Señor, por Connie, que también tú hagas este milagro de restaurarle su salud. Tantos años sufriendo esta enfermedad, Señor, pero tú tienes poder para obrar en ella y hoy día vemos que el solo toque tuyo sobre una mujer restauró la vida de esta persona. Oramos por Davidcito, Señor, en el nombre de Jesucristo, que obres también en él y le sanes y hagas ese milagro, Señor, de restaurar su salud. Aquellos que están en situaciones de familia complejos, aquellos que están, Señor, sin trabajo, aquellos que están padeciendo, Padre amado, diversas situaciones que a lo mejor desconocemos, los colocamos en tus manos, Señor, para que tú obres en ellos y les sanes y les restaures para tu gloria. Queremos ver la gloria tuya en medio de este tiempo, Señor, porque el Dios todopoderoso que tú eres no ha cambiado en absoluto. Todo tu poder está a nuestra disposición hoy día y queremos tomar de ese poder tuyo, Señor, para llevar alimento verdadero al corazón de todos aquellos que están necesitando de la obra tuya en medio de nosotros. Padre amado, sopla con tu espíritu sobre nuestras vidas y levántanos, Señor, a una nueva experiencia de dimensión y de caminar espiritual, en donde podamos percibir que tú nos guías y ser usados por ti y sentirnos, Señor, contentos de ser tus hijos y poder ser de bendición en medio de este tiempo en el cual también tú nos tienes aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, sella esta palabra en nuestros corazones y comienza un proceso en que esta semilla germine y dé fruto para vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.